En este video vamos a intentar explicar cómo se determina otra de las variables macroeconómicas más importantes. En el video anterior vimos cómo se determina la tasa de interés real en el mercado de fondos prestables. Es una variable sumamente importante, evidentemente. En este otro, a través de analizar cómo funcionan los mercados de divisas, vamos a ver cómo se determina otra variable macroeconómica muy importante, que es el tipo de cambio. Una variable que toma muchísima relevancia, sobre todo en economías o países que tienen gran inserción internacional, es decir, que manejan muchas relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, por lo que el tipo de cambio o el valor de la moneda extranjera o las monedas extranjeras de los países con los que más comercia, o el valor de su propia moneda precisamente para el resto del mundo, es algo sumamente importante que va a tener gran influencia en el comportamiento de las variables como la producción, la inversión, etc. Ok, entonces, bueno, pues por ahí más adelante vamos a ver cómo funciona el mercado de divisas, cómo se determina el tipo de cambio, y después vamos a ver un instrumento que se llama la balanza de pagos, que pues nos permite visualizar cuáles son las principales variables que terminan afectando el mercado de divisas. ¿Okay? Muy bien, las monedas extranjeras, pues las más utilizadas en el mundo, como el dólar, el euro, el yen japonés, pues se utilizan para hacer muchísimos pagos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces se han establecido como las monedas de uso general para poder hacer pagos, para intentar tener un patrón relativamente único, digámoslo así, para poder hacer las diferentes transacciones, y eso pues ha servido bastante. Pero en el mundo hay más de 100 monedas diferentes, ¿verdad? Así que bueno, pues se tiene que establecer un precio de cada una de esas monedas en términos de todas las demás, en caso de que vaya a haber alguna relación comercial en esas monedas, ¿verdad? Entonces, ¿qué determina el valor de cualquier moneda en términos de otra? Y en el caso, pues para un país como Costa Rica, que la moneda pues que más se utiliza para las transacciones internacionales es el dólar, pues bueno, específicamente, ¿qué determina el valor del dólar en términos de colones? Sería algo que nos podría interesar muchísimo, evidentemente. Muy bien, entonces estamos claros que para comprar bienes y servicios, en el caso de Costa Rica, pues se necesitan principalmente dólares, ¿verdad? Ok, porque ese es el precio que normalmente se establece a nivel internacional, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, no es la única moneda, ¿verdad? En general existen muchas otras monedas y eventualmente se pueden hacer transacciones. Ok, al conjunto de monedas extranjeras se les llama divisas, ¿ok? Una divisa es simplemente una moneda extranjera. Ok, y si yo quiero adquirir monedas extranjeras, ¿a dónde acudo? Bueno, acudo al mercado de divisas. Si quiero dólares, pues normalmente puedo ir al banco, pero no necesariamente es el único lugar donde yo consigo dólares, ¿verdad? También hay algún otro tipo de oferentes un poco más informales que también están dispuestos a vender dólares. Y así con las demás monedas, ¿verdad? Sobre todo las de más uso a nivel internacional. Muy bien, el precio de una moneda extranjera en términos de otra es lo que se llama el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, si yo digo que para comprar un dólar debo dar 600 colones costarricenses, eso quiere decir que el tipo de cambio del dólar es 600 colones, ¿verdad? Pero puedo también tener un tipo de cambio para cualquier otra moneda, no sé, para el euro puede ser, no sé, 750 colones por un euro. Es el tipo de cambio del euro. Entonces, al final, el tipo de cambio pues es un precio, es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda local. Ok, cuando una moneda reduce su valor, decimos que se deprecia, ¿verdad? Y cuando aumenta su valor, decimos que se aprecia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tipo de cambio de 600 colones por dólar y sube, ahora tengo que dar 650 colones por un dólar. Entonces en este momento quiere decir que el dólar vale más colones, entonces el dólar se ha apreciado. Y en el colón sucede exactamente lo contrario, se ha depreciado con respecto al dólar. Si
Si hubiera más bien una reducción en el tipo de cambio, es decir, si el tipo de cambio bajara de 600 a 550 colones, pues entonces más bien ahí se apreció el colón y se depreció el dólar. Normalmente uno pues lo que suele manejar es la apreciación o la depreciación de la moneda local, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio sube, se depreció el colón. El tipo de cambio baja, se apreció el colón. Con respecto al dólar, ¿verdad? Ya que siempre tiene que haber una referencia con respecto a una moneda. Puede ser que de un pronto a otro el dólar se depreció con respecto al colón, pero el euro se apreció, ¿verdad? Ok, entonces eso pues obviamente hay que tenerlo claro. Ok, entonces, primer concepto importante, el tipo de cambio es un precio. Es el precio de una moneda en términos de precios, en términos de la otra, perdón. Entonces, como cualquier otro precio, que ya hemos visto varios precios importantísimos a nivel macro, se determina en un mercado. Y precisamente el mercado se llama el mercado de divisas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues en Costa Rica vamos a ver el mercado de las principales monedas. Obviamente el más importante es el mercado de dólares, ¿verdad? Ok, entonces normalmente estos mercados suelen ser muy competitivos porque hay muchos oferentes y muchos demandantes, ¿verdad? Entonces hay mucha competencia y se supone que finalmente pues se establece un tipo de cambio acorde con esa competencia, ¿verdad? Bueno, obviamente hay otros mercados que son sumamente intervenidos, ¿verdad? Sobre todo los países que quieren manejar un tipo de cambio fijo o algún tipo de cambio controlado, pues ahí no es tan competitivo el asunto porque hay muchísima intervención gubernamental, ¿verdad? Pero sin esa intervención normalmente suelen ser mercados muy competitivos, donde pues ningún participante tiene un gran poder para mover el tipo de cambio a su antojo, ¿verdad? Ok, algo interesante que sucede es que al ser una transacción de una moneda por otra moneda, no el tipo de transacción que solemos ver en los mercados, ¿verdad? Que es una moneda por un bien o servicio. Entonces, cuando se ofrecen dólares, ¿verdad? Pues obviamente esos dólares se ponen a disposición de quienes los quieran comprar y el que los compre tiene que dar colones. Entonces, a su vez, el oferente ofrece dólares y el demandante para comprar los dólares ofrece colones, ¿verdad? Okay. Entonces la oferta de dólares de alguien pues va a significar obviamente la demanda de dólares de otro, pero al mismo tiempo es la oferta de colones de esa otra parte, ¿verdad? Porque son precisamente moneda contra moneda. Ok, muy bien. Entonces los factores que influyen en la demanda de dólares, por ejemplo, también van a influir en la oferta de colones, ¿verdad? Porque una es como la cara de la otra. Y obviamente la demanda de la moneda de colones también influye en la oferta de las demás, bueno, en este caso el dólar, que es la más común, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, bueno, como vemos que es un mercado, pues, obviamente tiene su demanda y su oferta de divisas. Vamos a pensar mucho en términos del dólar, que es la más normal, pero aplica para absolutamente cualquier otra. Ok, entonces la cantidad de dólares estadounidenses que las personas planean comprar en el mercado de divisas costarricense, ¿verdad? Está determinado por, bueno, inicialmente o principalmente por el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces la cantidad que las personas están dispuestas a comprar de dólares va a ser mayor si el tipo de cambio es bajo, es decir, si el precio es bajo. Si el tipo de cambio es alto, pues las personas no van a querer comprar tantos dólares. Esa es la ley de la demanda, ¿verdad? Mayor precio, menor cantidad demandada, menor precio, mayor cantidad demandada. Muy bien, hay otros eventos también importantes que afectan la cantidad de dólares que las personas quieren comprar a cada tipo de cambio, como por ejemplo las importaciones, que la gente está demandando importaciones. Si por alguna razón hay que importar mucho, que se necesita un bien extranjero, pues entonces para comprar esos bienes se ocupan dólares. Entonces, obviamente, entre más importaciones, más dólares se van a ocupar. Ok, otro factor muy importante relacionado mucho con lo que vimos en el capítulo o en el video anterior es las tasas de interés internas y externas, ¿verdad? Porque hablábamos de que los diferenciales de tasas de interés internas y externas
provocaban movimientos de capital financiero, ¿verdad? Entonces, si las tasas de interés en Costa Rica están altas, pues muy posiblemente empiecen a ingresar dólares, haya mucha oferta de dólares. Si las tasas de interés son bajas, pues más bien habrá una afluencia hacia afuera de dólares, ¿verdad? Para ir a aprovechar las tasas más altas, y también la gente que va a pedir prestado en Costa Rica porque le están dando créditos a una tasa más baja. Entonces, la idea es que más bien los dólares van a tender a salir, ¿verdad? Entonces, cómo se esté comportando el diferencial de tasas de interés internas y externas va a afectar muchísimo el flujo de oferta y demanda de dólares. Y el tipo de cambio futuro esperado, ¿verdad? Que eso pues en casi todos los mercados vamos a ver las expectativas de los demandantes y oferentes van a tener efectos, ¿verdad? En las respectivas curvas. Pues en este caso, en el lado de la demanda de dólares o de divisas, el tipo de cambio futuro afecta, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si se espera que el tipo de cambio en el futuro aumente? Por ejemplo, los importadores que saben que tienen que hacer importaciones, pues empezarían a comprar los dólares desde ya que está abajo, para no tener que ir a enfrentar después un tipo de cambio más alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la demanda de dólares va a aumentar muchísimo, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio futuro esperado es alto, y pues lo contrario cuando es bajo. Ok, la demanda de dólares es una demanda derivada. Por ejemplo, las personas en Estados Unidos compran dólares para comprar bienes y servicios producidos en ese país o activos estadounidenses o en el resto del mundo. Entonces, con el resto de los factores constantes, entre más alto es el tipo de cambio, menor es la cantidad demandada de dólares en el mercado de divisas. Ok, entonces la demanda de dólares es una demanda derivada de ¿qué? De la demanda que haya precisamente por otros bienes, porque al final el dólar, como cualquier moneda o cualquier dinero, en sí mismo no es nada, es simplemente un medio de pago. Entonces nadie quiere dólares, pues, no sé, para utilizarlos ahí como artículo de consumo, o al menos muy raras veces sería. Entonces realmente se deriva, la demanda de dólares se deriva de las necesidades de comprar otros bienes y servicios con los cuales hay que pagar con dólares, ¿verdad? Entonces se dice que es una demanda derivada. Ok, el tipo de cambio afecta la cantidad demandada de dólares por dos razones: el efecto importaciones y el efecto utilidades esperadas, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, entre más grande es el valor de las importaciones, mayor es la cantidad demandada de dólares de divisas, de dólares o en el mercado de divisas, ¿verdad? Eso pues obviamente lo tenemos bien claro. O sea, se necesita importar más, necesitamos más dólares, ¿verdad? Entre más grande las importaciones, más grande será la cantidad demandada de dólares. Y entre más alto es el tipo de cambio, menor es el valor de las importaciones, ¿verdad? Si el tipo de cambio sube, pues obviamente las importaciones van a ser menores porque los bienes extranjeros se pusieron relativamente más caros. Hay que dar más colones ahora para traer la misma cantidad de bienes, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el efecto de utilidad esperada que provoca el tipo de cambio que varíe la cantidad demandada? Bueno, pues entre más grande es la utilidad esperada para atesorar dólares, entre más espera la gente que va a ganar porque guarda dólares ahora y los vende después a un tipo de cambio más alto, pues entonces la demanda de dólares, la cantidad demandada de dólares va a ser mayor, ¿verdad? Ok, entre más bajo es el tipo de cambio actual, pues con el resto de los factores sin cambio, pues mayor será la utilidad esperada por las compras de dólares y mayor es la cantidad demandada de dólares hoy, ¿ok? Pues ese es el segundo factor. Entonces de ahí, pues obviamente se deriva la curva de demanda de dólares o de divisas, como queramos ver, pues de una forma similar a todas las curvas de demanda que hemos venido viendo, ¿verdad? Donde tenemos la cantidad del bien o servicio, pues en este caso va a ser la cantidad de dólares acá en el eje, y el tipo de cambio, que es el precio del dólar aquí en el eje vertical. Y obviamente pues la demanda de dólares tendrá una pendiente negativa, mostrando que a tipos de cambios altos la gente no quiere importar, ¿verdad? Y obviamente necesitan menos dólares, pues demandan poco, pero a tipos de cambio bajos la gente más bien quiere realizar muchas importaciones. Además de eso, pueden visualizar que el tipo de cambio va a subir porque está muy bajo y entonces esperan utilidades esperadas, tienen utilidades esperadas más altas y entonces demandan una mayor cantidad de dólares ahora, ¿verdad? Entonces eso hace que la curva pues tenga la pendiente negativa normal de las curvas de demanda que ya hemos visto. La otra parte del mercado, pues como no puede faltar, es el lado de la oferta, ¿verdad? Entonces,
La cantidad ofrecida de dólares en el mercado de divisas pues es la cantidad que las personas planean vender durante un periodo de tiempo determinado y un tipo de cambio. Y depende de varios factores, igual del tipo de cambio, ¿verdad? Obviamente. A mayor tipo de cambio, mayor la cantidad ofrecida de dólares, porque obviamente pues resulta más negocio vender esos dólares ahora que están caros, ¿verdad? Y cuando el tipo de cambio es bajo, pues más bien la cantidad ofrecida de dólares es baja. La demanda por las exportaciones costarricenses, ¿verdad? Sí, se está exportando mucho porque el resto del mundo demanda mucho los productos nacionales. Pues obviamente los exportadores están recibiendo muchísimos dólares por esas exportaciones. Esos dólares los traen al mercado costarricense para cambiarlos en colones, pues es con lo que deben cubrir la mayoría de sus costos. Y entonces hay mucha oferta de dólares, ¿verdad? Entonces, que más nos demanden las exportaciones, más oferta de dólares van a haber. Obviamente el diferencial de tasas de interés internas y externas, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Tasas de interés internas altas en relación a las externas van a provocar un ingreso de dólares, ¿verdad? Entonces va a haber una mayor oferta. Y el tipo de cambio futuro esperado, ¿verdad? También. Si se espera que el tipo de cambio en el futuro vaya a aumentar, por ejemplo, entonces los oferentes de dólares se van a guardar los dólares, bien, ¿verdad? Nos van a ofrecer dólares y para venderlos en el futuro cuando estén más caros, ¿verdad? Entonces, a mayor tipo de cambio futuro esperado, menos oferta de dólares, ¿verdad? Muy bien, entonces igual se establece una ley de la oferta de divisas con una curva de oferta con pendiente positiva. Entonces, si tenemos el resto de factores constantes, entre más alto es el tipo de cambio, mayor la cantidad de dólares ofrecida y viceversa. ¿Okay? El tipo de cambio influye en la cantidad ofrecida, bueno, en este caso por el efecto de las exportaciones, ya vimos, ¿verdad? Mayores exportaciones, mayor oferta de dólares, mayor cantidad ofrecida y también el efecto de las utilidades esperadas, ¿verdad? Okay, va a depender de lo que se espere en las utilidades por conservar dólares o deshacerse de ellos, pues entonces así va a reaccionar también la oferta de dólares. Ok, entonces ya pues con las exportaciones es claro, más exportaciones, mayor cantidad ofrecida de dólares, ¿verdad? Y para un tipo de cambio futuro esperado del dólar, entre más bajo es el tipo de cambio actual, mayor es la utilidad esperada para atesorar de dólares y menos se va a ofrecer, ¿verdad? Si se espera un tipo de cambio alto, los oferentes de dólares pues se los van a guardar para esperar que llegue el tipo de cambio alto y vender cuando sea alto, menos oferta va a haber. ¿Eso que lleva? Pues obviamente que la oferta tenga su pendiente positiva en este mercado, ¿verdad? Tipos de cambio bajos llevan a cantidades ofrecidas de dólares bajas, tipos de cambios altos llevan a cantidades ofrecidas de dólares altos. Ok, el equilibrio en el mercado, pues esto ya es un viejo conocido, ya sabemos que el equilibrio en el mercado se va a dar cuando se igualen la cantidad demandada y ofrecida para un mismo tipo de cambio, que obviamente es la intersección de las curvas de oferta y demanda, y ahí se va a establecer el tipo de cambio de equilibrio y la cantidad de dólares transada de equilibrio. Igual los excedentes que hayan de oferta o de demanda, cuando el tipo de cambio está por encima del equilibrio o por debajo, pues se van a cerrar, como ya lo hemos visto en otros mercados, ¿verdad? Un exceso de oferta va a presionar a que el precio baje, en este caso que el tipo de cambio baje, o un exceso de demanda, sería este de por acá abajo, este es el exceso de oferta, este es el exceso de demanda, pues va a hacer que se presione el tipo de cambio al alza hasta que se alcance el equilibrio. ¿Okay? Muy bien, las curvas de oferta y de demanda se pueden desplazar y por ende pues variar el tipo de cambio de equilibrio. Entonces la demanda de dólares, pues ¿cuándo se va a desplazar? Cuando cualquiera de los factores que influyen en la cantidad de dólares de las personas puedan comprar, con excepción del tipo de cambio, que es el que precisamente le da la forma a la curva de demanda, va a provocar una modificación de toda la curva, un desplazamiento. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, la demanda por importaciones en Costa Rica, la tasa de interés de Costa Rica en relación con las tasas de interés en el extranjero y el tipo de cambio futuro esperado, ¿verdad? Cuando esas cosas varían, alguna de ellas, la curva de demanda se nos va a desplazar hacia la derecha, aumentar, o hacia la izquierda, disminuir, ¿verdad? Ok, pues las importaciones ya lo tenemos bien claro.
entre mayor sean las importaciones, mayor va a ser la demanda de dólares. La demanda pues va a desplazar hacia la derecha cuando hay mucha más demanda de importaciones y va a desplazar hacia la izquierda cuando es menos, ¿verdad? Un elemento importante de las importaciones en un país como Costa Rica es, por ejemplo, el precio del petróleo en sí, ¿verdad? Cuando el precio del petróleo sube, ¿qué pasa? Bueno, que el petróleo pues es un bien con una demanda relativamente inelástica, o sea, hay que comprarlo porque se ocupa para un montón de cosas. Entonces, pues obviamente que se ocupa más dólares para comprar el mismo petróleo porque ahora está más caro. Pues eso lleva automáticamente a que sea necesario, pues las importaciones van a aumentar, ¿verdad? Aunque sea el mismo petróleo, pero van a aumentar en términos de los dólares que se pagan. Entonces, pues va a aumentar la demanda de dólares, la desplazar hacia la derecha, por decir algo. Lo de las tasas de interés ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si la tasa de interés en Costa Rica es alta, entonces, más bien cuando es baja la tasa de interés, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber una gran, contratan créditos en Costa Rica y resulta mejor ahorrar en el extranjero, entonces la demanda aumenta, ¿verdad? Cuando las tasas de interés están bajas, la gente necesita comprar dólares, mejor para sacar, para no invertir en Costa Rica, invertir en el extranjero, porque las tasas aquí están muy bajas, y además de eso va a venir mucha gente a querer, pues, obtener créditos en Costa Rica, porque las tasas están bajas, entonces van a presionar para llevarse sus dólares, entonces la demanda de dólares va a aumentar, se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Y el tipo de cambio futuro esperado, bueno, si el tipo de cambio futuro por dólares espera que aumente, pues la demanda de dólares se incrementa, ¿verdad? Ahora, para no tener que ir a enfrentar después este tipo de cambio más alto, la demanda se desplaza hacia la derecha. Ok, aquí estamos viendo pues simplemente desplazamientos gráficos, ¿verdad? Estos son los de aumento hacia la derecha y estos son los de disminución hacia la izquierda. Eso ya pues lo conocemos de otras veces que hemos analizado mercados anteriormente. En la oferta también sucede lo mismo, hay factores que podrían llevar a desplazamientos de la oferta, pues la oferta está más relacionada con las exportaciones, mayores exportaciones más oferta, tasas de interés vigentes en relación con las tasas del extranjero. Cuando la tasa de Costa Rica es muy alta, hay una oferta grande de dólares, ¿verdad? Porque se quiere invertir en Costa Rica. Y el tipo de cambio futuro esperado, ahora si espera un tipo de cambio alto, pues más bien la oferta disminuiría, ¿verdad? Para esperar a que el tipo de cambio suba y obtener pues obviamente mucho mayor ganancia. Ok, entonces aquí están explicados pues más o menos eso mismo que acabo de decir con respecto a las exportaciones, el diferencial de tasas de interés y el tipo de cambio futuro esperado. Pues eso llevará a que la oferta se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Ok, entonces ahí podemos jugar pues obviamente con variaciones en la oferta y la demanda. Gráficamente resulta más sencillo, ¿verdad? Si la demanda de dólares aumenta, la oferta queda igual. Si la demanda de dólares disminuye, si la oferta de dólares aumenta, si la oferta de dólares disminuye, pues ahí están las diferentes situaciones que suceden. Bueno, lo podemos ver aquí volvámonos al mercado rápidamente. Si la demanda de dólares aumenta, esta que está acá se desplaza hacia la derecha, pues ¿a dónde vamos a llegar? A un nivel de equilibrio, aunque la oferta queda igual con un tipo de cambio más alto y una cantidad de equilibrio más alta. Si la demanda de dólares disminuye, pues más bien tenemos una demanda desplazada hacia la izquierda, el tipo de cambio cae y la cantidad de equilibrio cae. Si la oferta aumenta, estamos en esta, y la demanda sigue igual, pues la oferta se desplazaría hacia la derecha, hacia acá, y tendríamos un tipo de cambio más bajo y una mayor cantidad transada de dólares. Si la oferta disminuye, que sería un desplazamiento hacia la izquierda, hacia acá, es un tipo de cambio más alta y una cantidad transada de dólares más baja, ¿verdad? Pues eso va a depender de que se muevan esos factores, el diferencial de tasas de interés, la demanda por exportaciones extranjero, la demanda por importaciones local, las utilidades esperadas, etcétera, ¿verdad? El tipo de cambio esperado. Entonces, por ahí, pues este mercado es el que define finalmente qué pasa con el tipo de cambio. Ahora, políticas cambiarias, pues resulta que los mercados de cambio de divisas no suelen hacer así como que tan libres, ¿verdad? Sino que algunos países siguen políticas de tipo de cambio. O sea, que les interesa, consideran que el tipo de cambio es una variable sumamente importante que deben controlar y entonces
en la figura del Banco Central normalmente es que se participa en el mercado para intentar mantenerlo en ciertos niveles que interesan, ¿verdad? Pues hay varias políticas. Bueno, pues la primera sería el tipo de cambio flotante. Se determina pues por la oferta de las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿verdad? Este es el mercado en el que no se interviene absolutamente nada, sino las fuerzas de la oferta y demanda pues determinarán cuál es el tipo de cambio de equilibrio. No interviene para nada el Banco Central ni ninguna otra autoridad en ese mercado. Se deja que funcione a la libre y el tipo de cambio pues, se determina a la libre. Ahora existe la política de tipo de cambio fijo también, ¿verdad? Eso es mantener el tipo de cambio siempre al mismo nivel, es decir, que si varía se interviene para mantenerlo al nivel que se desea, ¿verdad? Entonces en este caso, si el tipo de cambio por alguna razón aumenta, ¿verdad? Tiende a aumentar, entonces el Banco Central ingresa al mercado y ofrece más dólares. Al ofrecer más dólares, pues presiona para que baje y vuelva al nivel que desea. ¿Ok? Para eso el banco tiene que tener dólares, ¿verdad? Disponibles para poder intervenir, si no, pues no puede hacer nada. ¿Ok? Porque tiene que ofrecer más dólares. Ahora, si el tipo de cambio tiende a bajar y no le interesa que baje, entonces el Banco Central, ¿qué hace? Más bien empieza a comprar bastantes dólares, se convierte en un demandante y aumenta la demanda de dólares. Al aumentar la demanda de dólares, el tipo de cambio pues, va a tender a subir y volver al nivel que se desea mantener, ¿verdad? Entonces, un tipo de cambio fijo, el Banco Central participa con más oferta de dólares cuando se necesite o más demanda para poder mantenerlo al nivel que desea. Para eso tiene que tener suficientes dólares o estar dispuesto a comprar dólares, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí hay un ejemplo de tipo de cambio fijo. Digamos que el tipo de cambio objetivo es 100. Inicialmente estamos en las ofertas y demanda azules. Está bien el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que podría suceder que haya un desplazamiento de la demanda. Por alguna razón la demanda de dólares aumenta y el tipo de cambio se va a tender a establecer por acá arriba, ¿verdad? Porque ahora está la nueva demanda, la roja, la oferta sigue siendo igual, el tipo de cambio tiende a subir. Pero el Banco Central quiere mantener el tipo de cambio de 100. ¿Qué debe hacer? Bueno, ir al mercado y ofrecer dólares, desplazar esta oferta hasta acá y volver a alcanzar el nivel objetivo que era este de 100, ¿verdad? Entonces, incrementando la oferta. ¿Ok? Si hubiera una demanda menor, pues más bien sería el efecto contrario. ¿Ok? El Banco Central tiene que ir a aumentar la demanda para llevarla otra vez al nivel inicial. Ok, la otra política es lo que se llama el deslizamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Que el gobierno o el Banco Central deciden una trayectoria para que el tipo de cambio la siga haciendo una intervención activa en el mercado. Ok, es como que el gobierno se fija un objetivo de tipo de cambio, pero ya no es un objetivo, digamos, de un tipo de cambio fijo, sino que dice que yo voy a permitir que el tipo de cambio crezca cada año un 10%, ¿verdad? O sea, lo voy a dejar que crezca un 10%. Entonces, automáticamente, al tener un objetivo anual, pues tendrá que venirse a tener un objetivo mensual. Bueno, si quiero que crezca un 10% anual, para eso mensualmente tiene que crecer X porcentaje, ¿verdad? Y al tener un objetivo mensual, pues también podría plantear un objetivo diario. Pues si quiere que crezca mensualmente tanto, necesito que diariamente crezca tanto. Y entonces el Banco Central va influyendo para que ese objetivo de crecimiento diario se obtenga. Igual, jugando con la oferta y la demanda, igual que el tipo de cambio fijo, pero ahora va a permitir que el tipo de cambio vaya subiendo y siga esa ruta que quiere que siga, ¿verdad? Que puede hacer que también sea lo contrario, aunque no es muy común, que quiera que disminuya. Y entonces marca la ruta y se establecen objetivos diarios y ahí va participando en el mercado de manera que el tipo de cambio siga esa ruta. Aquí en el caso de Costa Rica se utilizó muchísimo a finales del siglo pasado, donde se siguió una ruta, lo que se llaman mini devaluaciones, ¿verdad? O sea, todos los días se hacía una devaluación chiquitita. Se permitía que devaluara o se depreciara el colón un poquito con respecto al dólar, ¿verdad? Y el tipo de cambio iba subiendo lentamente basado en un objetivo que fijaba el Banco Central, ¿verdad? Entonces, a esta política pues también se le suele llamar mini devaluaciones para que el tipo de cambio siga la ruta o trayectoria que se desea, ¿verdad? Ok, entonces pues ahí es cuando se dice, mira, si el tipo de cambio va a subir, para no tener que subirlo de un solo tiro, que hayan fluctuaciones fuertes, mejor hagamos lo que se vaya comportando suavemente, así los agentes económicos no reciban señales que los pueden llevar a tener malas expectativas, sino ya tienen claro cuál va a ser todo el panorama.
Muy bien, hasta aquí hemos visto cómo se determina el tipo de cambio, muy sencillo, en el mercado de divisas con las fuerzas de oferta y demanda, pero ¿cuáles son sus efectos? ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio sube o baja? ¿De qué manera se ve influenciado el comercio internacional porque se aprecie o se deprecie la moneda, ¿verdad? ¿O de qué manera se ha afectado el comercio con el resto del mundo en el caso de Costa Rica porque se deprecia o se aprecia el dólar o el euro o las principales monedas de los países con los que se comercia? Ok, muy bien, pues eso va a afectar una serie de variables, ¿verdad? Las cuales se resumen en un instrumento que se llama la balanza de pagos. La balanza de pagos es pues como la contabilidad de todas las transacciones de un país con el resto del mundo. Así que eso es lo que vamos a explicar seguidamente. Pero para eso lo vamos a hacer en otro video porque este se nos hizo un poco largo. Así que por acá paramos y después seguimos con otro de la balanza de pagos. Muchísimas gracias.